Hola a todos. Hoy vamos a explorar una historia extraordinaria desde los campos de batalla de Ucrania. Cuando el ejército ucraniano atacó, se captaron imágenes horribles. Camiones militares rusos, con las ruedas pinchadas y llenos de agujeros, parados a un lado de la carretera. Estos signos de destrucción no solo mostraban la derrota, sino que también despertaron la ira del pueblo ruso. ¿Por qué esta derrota puso a la gente en contra de Putin? Exploremos la sorprendente transformación de la sociedad rusa durante esta crisis. Intrusión de HIMARS y del sistema de cámaras. En algún momento de esa mañana, mientras los camiones se apresuraban a traer una fuerza de refuerzos del tamaño de una compañía para contrarrestar la invasión ucraniana de Kursk, un Lejano HIMARS, un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad operado por soldados ucranianos, entró en acción. Se desconoce cómo Ucrania logró atacar con tanta precisión a kilómetros de territorio ruso. Cada vez hay más pruebas de que los piratas informáticos ucranianos consiguieron entrar en el sistema ruso de cámaras de tráfico, una red masiva de cámaras que permite vigilar en tiempo real el estado de las carreteras y el tráfico. De este modo, Ucrania podría ver todas y cada una de las autopistas y carreteras principales de la región, lo que le permitiría seguir con precisión los movimientos de las fuerzas rusas. Sin embargo, tal vez se tratara de un simple dron de reconocimiento de los miles utilizados por ambas partes. Normalmente, volar un dron de este tipo tan dentro de Rusia sería arriesgado, ya que su gran altitud lo haría más fácil de detectar para las defensas aéreas rusas, aunque los drones pequeños siguen siendo notoriamente difíciles de apuntar y rastrear. Pero a Rusia le habría resultado muy difícil coordinar cualquier respuesta a una incursión aérea, dada la guerra electrónica masiva que Ucrania desató cuando sus tanques y vehículos blindados rompieron las dos líneas de trincheras con reclutas que eran todo lo que se interponía entre Rusia y una fuerza de invasión ucraniana. Las comunicaciones quedaron cortadas o degradadas hasta la inutilidad. Los radares se atascaron. Puede que muchos intentaran avisar al desafortunado convoy mientras rodaba directo hacia una emboscada ucraniana, pero las interferencias habrían dificultado, si no imposibilitado, las comunicaciones por radio. Dada la naturaleza desorganizada de la defensa rusa de Kursk, es probable que nadie supiera lo que le esperaba al convoy. Aparentemente no se había tomado ninguna precaución para asegurar el movimiento de las tropas contra los ataques de precisión ucranianos. Momentos después de ser detectados, cohetes cargados con cientos de submuniciones surcaban el cielo a gritos, estallando a una milla más o menos de su objetivo y desatando lo que las fuerzas iraquíes que se enfrentaban a las armas estadounidenses llamarían lluvia de acero. Los vehículos quedaron instantáneamente destrozados, y docenas de soldados sentados en las plataformas nunca supieron qué les había golpeado. Las imágenes y fotos del ataque muestran a soldados amontonados unos encima de otros en el interior de los camiones, cayendo sin vida unos sobre otros en el suelo del camión mientras eran eliminados al instante. Las fotos y el video se difundieron por internet a las pocas horas de ser tomadas. Dentro de Rusia, los estrictos controles de los medios de comunicación impedirían que se mostraran en los informativos de televisión o se imprimieran en los periódicos, pero muchos rusos hace tiempo que adoptaron medios alternativos para mantenerse informados. Plataformas como Telegram, VK, WhatsApp e incluso TikTok albergarían vídeos y fotos de la devastación, llegando a millones de ciudadanos rusos. Graves daños en Kursk y respuesta del Kremlin. Lo más impactante de todo, sin embargo, fue el hecho de que no se trataba de imágenes de los lejanos campos de batalla en Ucrania, y no eran soldados rusos contratados caídos en sus camiones. Muchos de ellos eran reclutas, jóvenes de entre 18 y 24 años, que cumplían su año obligatorio de servicio militar y habían sufrido una muerte terrible a pocos metros de los jardines de las casas rusas. Las cosas no tardarían en empeorar. La noticia de la invasión ucraniana de la región rusa de Kursk se difundió lentamente. Los estrictos controles de los medios de comunicación obstaculizaron el flujo de información, pero la ineptitud del mando militar ruso, sus agencias federales y una buena cantidad de esfuerzos de desinformación por parte de la inteligencia ucraniana sirvieron para ofuscar significativamente la realidad dentro de la explosión asediada.
Sería la evacuación de miles de refugiados lo que haría irrefutable la situación, y atraería la atención nacional sobre la verdadera magnitud del ataque ucraniano. Sin embargo, incluso entonces, la mayoría de los blogueros militares, principal fuente de información para la mayoría de los rusos, restaron importancia a la invasión ucraniana o la descartaron por completo. Al fin y al cabo, las fuerzas anti-Kremlin, respaldadas por Ucrania, ya habían realizado incursiones en Rusia en el pasado, y en todas las ocasiones, tras hacerse unos cuantos selfies, huían de vuelta al otro lado de la frontera antes de encontrar una resistencia significativa. Sin embargo, al tercer día, cada vez estaba más claro que la situación en Kursk era mucho más grave de lo que se creía en un principio. El presidente Vladimir Putin había dejado caer la pelota, o eso parecía, esperando 3 días completos antes de anunciar cualquier plan para organizar una resistencia a lo que él consideraba un incidente terrorista en Kursk. Esto sugiere claramente que el Kremlin estaba completamente sorprendido y que se esforzaba por elaborar un plan de respuesta realista a la invasión. Los funcionarios locales, sin embargo, eran plenamente conscientes del alcance del desastre, ya que 75,000 residentes huyeron de los combates solo en los primeros días. Durante una reunión televisada, un gobernador regional en funciones fue reprendido y silenciado tras declarar que las fuerzas ucranianas se habían apoderado de 28 pueblos y habían hecho la situación, cito, muy difícil. Sin embargo, esa admisión pública de pueblos rusos tomados resonaría en toda Rusia, provocando una oleada de miedo e indignación en las redes sociales. Era difícil hacerse una idea clara de la situación en Kursk, lo que llevó a un número aún mayor de rusos a recurrir a 1,000 bloggers en plataformas como Telegram. Muchos intentaron seguir la línea del Kremlin y restar importancia a la situación en Kursk, pero otros ofrecieron un relato mucho más aleccionador y honesto. Las defensas rusas habían sido eludidas o se habían derrumbado por completo. Las tropas estaban siendo aisladas y rodeadas. Era una repetición del famoso contraataque ucraniano de otoño de 2022, solo que en territorio ruso. Y con creciente horror, el público ruso empezó a darse cuenta del coste real de esta guerra, porque los informes de bajas procedentes de los combates estaban compuestos en su mayoría por reclutas. Rusia ha tenido una relación única entre su pueblo y su gobierno con respecto a los reclutas militares. Siempre se ha aceptado que los reclutas rusos eran maltratados, con abusos sexuales, físicos y psicológicos incorporados al sistema, la regla de los abuelos. ¿Cómo se conoce? La explotación de los reclutas por parte de los reclutas superiores. Los soldados regulares o sus comandantes era generalizada y tolerada, incluso si se les utilizaba como mano de obra esclava en granjas locales u obras de construcción, embolsándose sus superiores los beneficios de la venta de su mano de obra. Sin embargo, tras la desastrosa invasión de Afganistán, el gobierno ruso estableció algunas condiciones no oficiales en cuanto al uso de reclutas. El estatus militar y social ruso. El elevado número de bajas llevó a las madres rusas a lanzar un movimiento nacional que amenazaba con una grave agitación política, y el Kremlin establecería un contrato social con sus ciudadanos. Si permitían que el gobierno hiciera lo que quisiera, no interferiría mucho en sus vidas y los reclutas no serían utilizados para luchar fuera de Rusia. Así, los reclutas se han mantenido en gran medida al margen de los combates expedicionarios de Rusia, aunque se utilizaron en las 2 guerras de Chechenia y en un ámbito limitado dentro de Ucrania. El uso de reclutas en Ucrania, sin embargo, desató una tormenta de controversia tan intensa que el propio Vladimir Putin se reunió con las madres de los reclutas caídos meses después de la invasión de Ucrania, asegurándoles que no se enviarían más al frente. Aunque todavía hay noticias de reclutas dentro de Ucrania, parece que el ejército ha cumplido en gran medida su promesa y ha respetado la ley rusa que prohíbe el uso de reclutas en funciones expedicionarias. Resulta extraño que las bajas de reclutas resulten tan controvertidas en una sociedad que tolera con regularidad niveles verdaderamente apocalípticos de bajas normales e incluso el uso de tácticas de picadora de carne en oleadas humanas. Sin embargo, estos individuos son soldados contratados, personas que eligieron estar allí y aceptaron el riesgo, o son prisioneros
que sirven en las posiciones más peligrosas por una oportunidad de redención. Los rusos aceptan estas bajas incluso a niveles que provocarían una investigación inmediata del Congreso en Estados Unidos. Pero los rusos son extremadamente sensibles a las muertes de reclutas, y eso es una mala noticia, porque cuando Ucrania se abrió paso hacia Kursk, esto era en gran medida todo lo que se interponía en su camino. La confusión se convirtió rápidamente en indignación y dolor cuando los medios de comunicación difundidos por las fuerzas ucranianas se abrieron paso en la blogosfera rusa. Mientras que la opinión pública del Kremlin y de los medios de comunicación estatales era que el asalto ucraniano había sido neutralizado, la verdad procedente de las redes sociales ucranianas contaba una historia completamente diferente. Trincheras de soldados rusos caídos, convoyes emboscados por HIMARS y fuerzas especiales de élite ucranianas. Y video tras video tras video de la captura de un gran número de prisioneros de guerra, tantos como una compañía entera de soldados en un solo caso. A los prisioneros de guerra rusos, muchos de ellos reclutas, les tapaban los ojos con cinta adhesiva para inmovilizarlos y cegarlos mientras los transportaban al otro lado de la frontera, a campos de prisioneros. Entrevistas con soldados de 18 años dieron veracidad a la desgarradora historia de su captura, con unidades enteras diezmadas por una potencia de fuego ucraniana muy superior, y con los supervivientes intentando rendirse rápidamente. Una vez más, fueron las madres rusas las primeras en organizarse, lanzando un movimiento en las redes sociales para llamar la atención sobre la difícil situación de los reclutas. Pocos días después de la invasión, al menos 52 familias rusas preguntaron al Ministerio de Defensa por la situación de sus hijos destinados en Kursk. Se creó una petición en Change.org, implorando al presidente Vladimir Putin que retirara a los reclutas de las operaciones de combate, alegando inexperiencia y falta de armamento. Lanzada el 7 de agosto, la petición contaba con algo más de 9,000 firmas el 15 de agosto. Actualmente se está llevando a cabo una ofensiva a gran escala en nuestro territorio. Por favor, salven las vidas de los soldados no entrenados en combate. Rezaba la petición. Como era de esperar, el Kremlin guardó silencio al respecto. En los días siguientes se producirían aún más bajas y prisioneros de guerra. Rusia había confiado en gran medida en el uso de reclutas en su frontera, creyendo que Ucrania nunca se atrevería a invadir Rusia gracias al uso intensivo de amenazas nucleares por parte de Putin para intimidar a Occidente. Estas fuerzas tenían poco o ningún entrenamiento y un equipamiento muy pobre. Según un recluta capturado, visitó el campo de entrenamiento una sola vez y disparó 2 veces. Esto representaba el alcance de su entrenamiento militar antes de ser desplegado en Kursk para salvaguardar la frontera. Andrei Gurev, miembro de la Duma estatal, trató de calmar los temores rusos declarando poco después de la invasión: en este conflicto, los reclutas de la región de Kursk defendieron con éxito una brigada entera y no se perdió ni un solo soldado. La verdad era muy diferente de su declaración pública, y Rusia estaba encontrando lagunas en su contrato social con el pueblo ruso para no enviar reclutas al combate. Según una fuente rusa, cuando se evacuaba a los reclutas de los combates, se les obligaba a firmar contratos militares y se les enviaba de nuevo al combate. La dificultad para las fuerzas rusas estriba en la profunda integración de los reclutas en las fuerzas del ejército regular, con unidades que tienen una mezcla de soldados contratados y reclutas. Esto hace que sea imposible separar simplemente a los dos mientras se preparan para contraatacar a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, con la invasión tan reciente, se desconoce el efecto que tendrá en el pueblo ruso, sobre todo porque Ucrania sigue ganando terreno y Rusia parece estar buscando soluciones. Para intentar frenar la invasión ucraniana, se está reuniendo una fuerza formada por empresas militares privadas, fuerzas de seguridad fronteriza del FSB, fuerzas regulares del ejército, fuerzas del Ministerio del Interior y fuerzas irregulares como soldados chechenos. Pero ninguna de estas fuerzas comparte una estructura de mando conjunta, y Rusia ha demostrado ser extremadamente inepta a la hora de establecer cadenas de mando claras y llevar a cabo operaciones conjuntas. Inevitablemente, esto significa más bajas en suelo ruso, muchas de ellas reclutas.
También ha habido un sentimiento de indignación en la sociedad rusa por el ataque ucraniano. Sin embargo, aunque normalmente cabría esperar una movilización en torno al efecto bandera, el aumento de voluntarios en el ejército y el apoyo popular a la guerra no parece ser el caso de Rusia. Putin ha anunciado recientemente otra ronda de incentivos para los voluntarios, y el Ministerio de Defensa ha lanzado convocatorias para personal dispuesto a cavar trincheras y establecer fortificaciones defensivas en Kursk con un incentivo de elevada remuneración. El uso de elevados incentivos salariales indica claramente que, a pesar de la invasión del territorio ruso, no se ha producido la esperada oleada de voluntarios patrióticos para alistarse en el ejército, aunque la situación aún es prematura y las cosas pueden cambiar. Sin embargo, hay indicios de que un temor creciente se ha apoderado de la sociedad rusa, ya que, por la forma en que el Kremlin está torpemente respondiendo a la invasión, resulta evidente que una nueva ronda de movilizaciones puede ser inevitable. Mientras gana terreno en el este, Rusia ha perdido oficialmente más territorio en una semana que el que arrebató a Ucrania en todo el año. Gran parte del enorme paquete de ayuda estadounidense aprobado por ley a finales de la primavera aún no ha llegado a Ucrania, y el apoyo occidental sigue aumentando, con nuevos y enormes paquetes de ayuda anunciados tras el éxito ucraniano en Kursk. Si Rusia no consigue defender su territorio y la opinión pública se opone a una mayor movilización, ¿qué crees que ocurrirá a continuación? Comparta su opinión a continuación y no olvide consultar nuestros otros videos para conocer más noticias de última hora.